Una historia simple, así se titula el ensayo de Francisco Gutiérrez Sanín, sociólogo y antropólogo colombiano, quien actualmente es columnista del Espectador y lidera el Observatorio sobre Restitución de Tierras. Pues la restitución de tierras ha sido una política pública interesante que yo creo que hay que reivindicar muchos aspectos positivos. Se centra en proporcionar una introducción al tema del conflicto colombiano. El autor nos habla de dos grandes oleadas de guerra civil en Colombia, la violencia y la guerra contrainsurgente. La primera ocurrió entre la década de 1940 y principios de la de 1960, mientras que la segunda comenzó en la misma época y continúa hasta hoy. Se señalan dos momentos cruciales en la guerra contrainsurgente. El primero es la aparición de guerrillas de inspiración marxista en los años 60, aunque en ese momento eran marginales. El segundo ocurre a finales de los años 70, cuando Colombia entra en un estado de guerra civil que persiste hasta hoy. Yo creo que casanareño, que se respete, yo me siento casanareño, siempre tuvo un familiar guerrillero en la violencia del 50 y pico, porque era una cuestión política y siempre existió alguien en las filas. Entonces ya se prendió la cosa, ya empezaban a matar las personas y a salir a los campos, a matar a la gente, así hubiera niños, así hubiera lo que hubiera, y le metían candela a las casas. Y aquí vienen las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué Colombia entró en guerra? ¿Por qué se prolongó tanto? ¿Por qué es el conflicto nacional más prolongado del mundo? ¿Y cómo se desarrolló? Todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Destrezas y personal. En Colombia la experiencia guerrillera tenía una tradición debido a un periodo de dictaduras homicidas que culminó en la década de 1950. Este ciclo generó una red de especialistas en violencia que operaban bajo el amparo de políticos y miembros de agencias de seguridad. La desigualdad agraria, exclusiones al campesinado, lo que creó tensiones y descontento en la población rural. Provisión privada de la coerción, seguridad. La tarea de mantener la seguridad y el orden público en Colombia no estuvo exclusivamente en manos del gobierno central, sino que también involucró actores locales y regionales. Sistema político clientelista localista. El sistema político colombiano se basaba en el clientelismo, con políticos locales que ofrecían favores y beneficios a cambio de votos, y cómo estaba muy orientado hacia las élites territoriales locales en lugar de abordar las necesidades de la sociedad en su conjunto. A partir de la década de 1970, la producción y venta de drogas ilegales como la marihuana y la cocaína se convirtieron en una parte importante de la economía en Colombia. Esto tuvo varios efectos en el país. Primero, el dinero generado por el narcotráfico permitió que grupos en diferentes regiones se volvieran más independientes y poderosos en lugar de depender del gobierno central. Segundo, las personas en estas áreas dependían a menudo de líderes locales que controlaban el acceso a los recursos y los servicios de manera abusiva o corrupta. A mediados de los años 70, los Estados Unidos comienzan a sembrar marihuana, bajo techo especialmente, y una década después, en el 85, 86, se convierten los Estados Unidos en el primer productor de marihuana del mundo. Los climas extraordinarios tropicales de Colombia lo hacen también el primer productor de cocaína del mundo gracias a la demanda de los Estados Unidos, y nos convertimos en lo que somos hoy, primer productor. Las FARC decidieron involucrarse en el narcotráfico a finales de la década de 1970, lo que les proporcionó enormes recursos para desarrollar su modelo militarista. Esto incluyó financiamiento para armas, logística, expansión y desarrollo de una autoridad reguladora en las áreas donde operaban. También les permitió aumentar su capacidad de reclutamiento.
pues durante la transición hacia la guerra civil en Colombia se observó un aumento significativo en el secuestro como táctica de violencia, lo que llevó después al surgimiento del paramilitarismo como respuesta violenta a esta amenaza. El crecimiento del paramilitarismo se basó en 4 grandes actores: élites rurales legales, élites ilegales como narcotraficantes, amplios sectores del sistema político y agencias de seguridad del Estado. Las guerrillas y posteriormente los paramilitares compitieron por el control de los municipios, lo que llevó al asesinato de numerosos líderes locales. La captura de los municipios no solo se logró mediante la fuerza, sino también con la colaboración de actores políticos locales que apoyaron a grupos armados ilegales. La mala distribución de la propiedad de la tierra contribuyó a la perpetuación del conflicto, ya que la inversión ilegal en tierras se convirtió en una forma de lavar dinero y adquirir poder territorial. El desplazamiento forzado afectó al menos 6 millones de personas según el Registro Único de Víctimas, que también registra más de 1 millón de víctimas mortales debido al conflicto, pero no incluye a los muertos en combate. La desaparición forzada durante el conflicto colombiano ha sido una tragedia con más de 150.000 casos registrados, aunque se considera que esta cifra es subestimada. Se mencionan los falsos positivos, que involucran al asesinato de civiles para presentarlos como miembros de la guerrilla. El secuestro alcanzó dimensiones masivas con 37.000 casos registrados por el Registro Único de Víctimas. Se destaca la entrada masiva de actores ilegales en el sistema político, como en el Proceso 8000 y la parapolítica, lo que afectó la representación y la legitimidad de las instituciones. También se resalta la interacción entre armas y votos en la política colombiana, con el asesinato selectivo de líderes políticos y sociales en disputas políticas. El conflicto no es un equilibrio inamovible ni una dinámica cerrada. Una historia simple destaca las oportunidades de salida como el proceso de paz en curso. El conflicto es el enemigo principal del avance hacia una sociedad viable, democrática, incluyente y con crecimiento económico sólido. Finalmente se plantea la necesidad de desvincular las armas de la política en Colombia, y Francisco Gutiérrez señala que la crítica y la construcción de un marco general son fundamentales para avanzar hacia una sociedad pacífica, democrática y próspera. Continuar con el conflicto solo llevará a más sufrimiento y obstáculos para el progreso.